La mañana caía lentamente sobre una casa de Madrid. Dentro, el aire parecía detenido. Las cortinas apenas se movían. La luz entraba pálida por la ventana y se extendía sobre los muebles con una calma triste, como si aquella habitación llevara horas esperando el mismo final. Sobre la mesilla había un vaso de agua casi intacto. A su lado, un pañuelo doblado. Más allá, una silla permanecía cerca de la cama, ligeramente apartada, quieta, muda, como si alguien la hubiera colocado allí para una despedida que nunca terminó de pronunciarse. En la cama, una mujer respiraba con dificultad. El pecho subía apenas bajo la sábana. Luego bajaba despacio. Cada respiración tardaba más en regresar. La piel tenía esa palidez de los cuerpos cansados por una enfermedad larga. Las manos descansaban inmóviles, finas, frágiles, muy lejos de cualquier gesto de teatro, de cualquier movimiento aprendido para arrancar una carcajada. Fuera, Madrid seguía su curso. Una persiana se levantaba en algún edificio cercano. Un coche pasaba por la calle. La vida continuaba al otro lado de los cristales, con una indiferencia casi cruel. Pero dentro de aquella habitación, todo se había reducido a un sonido mínimo, el hilo débil de una respiración que se apagaba. La casa parecía escucharla. Escuchaba el crujido leve de la madera, el silencio del pasillo, la quietud de los objetos, la luz sobre la sábana, la distancia enorme entre una vida que había conocido escenarios llenos y ese último instante, tan pequeño, tan íntimo, tan desprotegido. Durante unos segundos, la respiración volvió, más corta, más lenta. Después, el pecho dejó de moverse. La habitación no cambió de golpe. Ningún objeto cayó. Ninguna puerta se abrió. La luz siguió tocando los muebles con la misma suavidad. El vaso siguió sobre la mesilla. La silla siguió quieta junto a la cama. Pero algo invisible se había retirado para siempre. Aquella mañana del 19 de agosto de 2015, en su casa de Madrid, murió Lina Morgan. Y entonces el silencio se volvió todavía más doloroso, porque aquella mujer no era una desconocida. Era la artista que había hecho reír a España durante décadas. La mujer que había llenado teatros, que había convertido la torpeza en ternura, la exageración en arte y la risa en una forma de compañía para millones de personas. Pero su final no tuvo forma de comedia. Tuvo la forma de una casa quieta, de una cama en silencio, de una silla vacía junto a la última escena. Horas después, aquel silencio privado se transformó en multitud. El Teatro La Latina, el lugar que había sido su reino, se llenó de flores, cámaras, compañeros de profesión, políticos y admiradores. La gente llegaba con el rostro serio, algunos con lágrimas, otros con la mirada perdida de quien despide a alguien que formó parte de su infancia, de sus domingos, de sus noches frente al televisor. Durante décadas, España había llorado de risa con Lina Morgan. Aquel día lloraba por ella. Y quizá por eso la escena era tan dura, porque el país entero parecía reunirse para despedirla, pero la imagen dejaba una pregunta clavada en el aire. ¿Qué queda al final para una mujer que entregó su vida al público, pero nunca construyó una familia propia? ¿Qué queda cuando se apagan los focos? Cuando se cierra el teatro? Cuando ya no hay una función mañana. ¿Cómo pudo terminar así la mujer que hizo reír a España? Para entender esa soledad, no basta con mirar su último día. Hay que volver al principio. A Madrid. Al barrio de La Latina. Al 20 de marzo de 1936. Al día en que nació María de los Ángeles López Segovia. Una niña que todavía no sabía que un día España entera la conocería como Lina Morgan. Madrid. 20 de marzo de 1936. En el barrio de La Latina, en una casa humilde donde la vida se medía más por el esfuerzo diario que por los sueños grandes, nació una niña llamada María de los Ángeles López Segovia. Todavía nadie la llamaba Lina Morgan. Todavía no existía la cómica capaz de hacer reír a un teatro entero con una mirada. Todavía no existía la mujer que acabaría comprando su propio escenario, levantando imperios de risa,
entrando en los hogares de millones de españoles a través de la televisión. Todavía no existía el personaje. Solo había una niña más en una familia numerosa. Su padre, Emilio López Salas, trabajaba como aprendiz de sastre. Su madre, Julia Segovia García, era ama de casa. Tuvieron 5 hijos, y aquella niña, Angelines, como la llamarían en la intimidad, fue la 4ª. En una casa así, una criatura aprende pronto que el mundo no gira a su alrededor. Aprende a compartir espacio, ruido, comida, ropa, atención. Aprende que el cariño existe. Sí, pero también que la vida no siempre se detiene para mirar cómo te sientes. Tal vez ahí empezó la primera forma de su carácter. No en un escenario, sino en una casa donde había que hacerse un lugar. La Latina no era solo un barrio. Era un mundo de calles estrechas, vecinos que se conocían, mercados, voces, bares, portales, patios interiores y una forma popular de entender la vida. Allí la tragedia y la risa podían convivir en la misma conversación. La gente se quejaba, discutía, trabajaba, sufría, pero también encontraba una broma para seguir respirando. Y esa mezcla, tan madrileña, tan de calle, tan de supervivencia, iba a quedar dentro de Angelines para siempre. Porque Lina Morgan no nació de la elegancia distante. Nació del barrio, de la calle, del pueblo que ríe para no romperse. Cuando era pequeña, todavía no sabía que esa risa sería su destino. Pero quizá ya la estaba escuchando. En las voces de las mujeres que hablaban desde los balcones, en los gestos exagerados de los vecinos, en las frases rápidas, en las discusiones que terminaban en chascarrillo, en esa manera de convertir la dificultad en una escena casi teatral. La vida, antes que el teatro, ya le estaba enseñando ritmo. Y luego llegó la danza. A los 11 años, Angelines empezó a estudiar baile español. Esa decisión, que podía parecer una actividad más de una niña con gracia, fue en realidad la primera grieta por la que entró el destino. El baile le enseñó algo que después sería esencial en su forma de hacer comedia: que el cuerpo también habla, que una mano, una caída, un giro, una pausa, una mirada mal colocada a propósito, pueden decir más que una frase entera. Muchos años después, cuando el público riera con sus gestos, con sus ojos abiertos de sorpresa, con aquella forma suya de moverse como si el mundo siempre la pillara un poco desprevenida, quizá no sabría que todo eso tenía una raíz. Antes de ser cómica, Lina había aprendido a entender el cuerpo. Antes de arrancar carcajadas, había aprendido a medir el movimiento. Pero en aquellos años no había gloria. Había aprendizaje. Había disciplina. Había una niña que empezaba a descubrir que, sobre un escenario, podía transformarse. Y aquí está una de las claves de su vida. El escenario no fue solo un oficio para ella. Con el tiempo se convertiría en refugio, en casa, en lugar de pertenencia. Tal vez porque fuera del escenario la vida nunca le prometió una familia propia. Tal vez porque allí, bajo las luces, podía recibir algo que después buscaría una y otra vez: la respuesta inmediata de los demás. La risa, el aplauso, la sensación de no estar sola. Pero ese descubrimiento tuvo un precio. Porque las niñas que entran demasiado pronto en el mundo del espectáculo suelen aprender antes a agradar que a preguntarse qué desean. Aprenden a sonreír cuando toca, a obedecer cuando llaman, a moverse cuando la música empieza, a entender que el cariño del público puede sentirse como amor, aunque no sea exactamente amor. Angelines estaba todavía lejos de todo eso, pero el camino ya empezaba a dibujarse. La guerra había marcado España. La posguerra había endurecido la vida de muchas familias. En un país donde el futuro parecía pequeño para quienes nacían abajo, cualquier talento podía verse como una puerta. Y para una niña de barrio, bailar no era solo bailar. Era una posibilidad, una salida, una manera de imaginar que la vida podía ser más grande que las paredes de casa. No era ambición fría, era necesidad de aire. Quizá
Angelines no lo pensaba así. Quizás solo sentía que al bailar algo dentro de ella se ordenaba. Que sobre el suelo de ensayo, siguiendo el compás, el mundo parecía responderle de otra manera. Que allí podía ser vista sin tener que explicar nada. Y eso, para una niña que crece entre muchos, puede ser poderoso. Ser vista, ser escuchada. Tener un momento en que todos miran hacia ti. Sin embargo, esa mirada que al principio parece un regalo, puede volverse una exigencia. Porque cuando el público descubre que alguien le hace feliz, empieza a pedirle que lo repita. Una vez. Otra vez. Siempre. Y Lina Morgan, muchos años después, viviría atrapada en esa promesa. Hacer reír, hacer reír, hacer reír. Incluso cuando la vida por dentro no siempre le diera motivos para hacerlo. Pero en este primer capítulo, todavía no estamos ante la reina de la risa. Estamos ante Angelines, una niña de la Latina, la cuarta hija de una familia sencilla. Una criatura que empieza a bailar sin saber que cada paso la aleja un poco de una vida normal. Sin saber que el escenario le dará todo. Dinero, éxito, reconocimiento, un teatro, una leyenda. Y también le pedirá mucho a cambio. Tiempo, juventud, intimidad, amor, descanso. Porque hay destinos que no llegan de golpe. Llegan como una clase de baile, como una prueba, como un pequeño aplauso, como una frase de un adulto que dice, esta niña vale. Y desde ese momento, la vida empieza a cambiar. A los 11 años, Angelines todavía podía volver a casa después de ensayar y seguir siendo una niña del barrio. Pero muy pronto, esa frontera se haría más débil. El espectáculo empezaría a reclamarla. Los escenarios dejarían de ser una ilusión lejana y se convertirían en una rutina. Y la infancia, que para otros se estira lentamente, para ella empezaría a acortarse. La niña de la Latina iba a crecer deprisa, demasiado deprisa. Porque apenas unos años después, cuando muchas chicas de su edad todavía estaban descubriendo quiénes eran, ella ya estaría trabajando, bailando, viajando, mintiendo incluso sobre su edad para poder entrar en un mundo hecho por adultos. Y allí, entre luces, camerinos y noches largas, aparecería también el primer temblor del corazón. Un nombre, Manolo Sarso. Pero esa historia no llegaría en el momento adecuado. Porque Lina Morgan todavía no había nacido del todo, y Angelines estaba a punto de descubrir que el escenario, cuando entra en una vida, no siempre deja espacio para lo demás. A los 13 años, cuando muchas niñas todavía están aprendiendo a mirar el mundo desde la seguridad de su casa, Angelines empezó a alejarse de una vida normal. El año era 1949. Madrid seguía siendo una ciudad marcada por la posguerra, por las estrecheces, por familias que aprendían a vivir con poco y por una sociedad donde los sueños de una chica humilde casi siempre tenían un techo bajo. En ese mundo, una niña con gracia podía ser vista como una bendición. Si bailaba bien, si tenía salero, si sabía moverse con naturalidad, los adultos empezaban a imaginar caminos que quizá ella todavía no entendía del todo. Así entró en Los Chavalillos de España, una compañía infantil creada por el maestro José María Legaza. Para una niña de barrio, aquello podía parecer una aventura luminosa. Ensayos, canciones, trajes, viajes, aplausos pequeños, la emoción de sentirse elegida. Pero detrás de esa primera emoción había algo más profundo. Angelines estaba cruzando una frontera invisible. La infancia empezaba a quedarse atrás, no porque ella quisiera abandonarla, sino porque el escenario la llamaba con una fuerza que en aquellos años parecía imposible rechazar. Al principio tal vez todo tenía todavía un aire de juego. Aprender pasos, repetir movimientos, escuchar correcciones, mirar a las compañeras, esperar el momento de salir. Pero el cuerpo de una niña recuerda incluso aquello que la mente todavía no comprende. Recuerda el cansancio. Recuerda la disciplina. Recuerda la sensación de tener que hacerlo bien porque los adultos esperan algo. Y Angelines empezó a aprender una lección que la acompañaría durante toda su vida. Sobre el escenario, si quieres que te miren,
tienes que dar más de lo que te sobra. Tenía talento, pero también tenía hambre de salir adelante. Y esa mezcla puede empujar a una persona muy lejos, aunque el precio se descubra demasiado tarde. En 1952, con apenas 16 años, entró a trabajar en el ballet de la Sala Parrilla del Rex en Madrid, dirigido por el músico Kurt Dogan. Allí también trabajaba su hermana Julia. Pero para conseguir aquel trabajo tuvo que hacer algo que dice mucho de la época y de la dureza del camino. Mintió sobre su edad. Era demasiado joven, pero la necesidad de avanzar, de entrar en el oficio, de no quedarse fuera, pesó más que cualquier prudencia. Esa mentira no era solo una anécdota, era una señal. Una chica de 16 años fingía ser mayor para poder trabajar en un mundo nocturno, adulto, exigente, donde la juventud no siempre era protegida, sino utilizada como energía, como belleza, como promesa. La Parrilla del Rex no era una clase de baile de barrio. Era un espacio de espectáculo, de música, de noches largas, de humo, de miradas, de artistas que intentaban hacerse un sitio y de chicas jóvenes que aprendían deprisa que el escenario podía abrir puertas, pero también endurecer la piel. Angelines estaba creciendo entre camerinos, mientras otras jóvenes podían vivir sus primeros amores, sus primeras salidas, sus primeras dudas sin que todo tuviera consecuencias profesionales. Ella aprendía horarios, ensayos, funciones, desplazamientos, disciplina. Su juventud no desapareció de golpe. Se fue quedando en pequeñas renuncias. Una noche menos en casa, un cansancio más, una orden más, una oportunidad que había que aceptar porque quizá no habría otra. Y el camino siguió. Después llegó la compañía de revistas de Matías Colzada, en el Teatro Victoria de Barcelona, donde trabajó como bailarina de conjunto en la copla andaluza. Barcelona le ofrecía otro ritmo, otro escenario, otra distancia respecto a Madrid. Para una chica tan joven, cada ciudad podía parecer una promesa, pero también un desarraigo. Llegar, ensayar, actuar, dormir poco, volver a empezar. El cuerpo aprendía antes que el corazón. La profesión se iba convirtiendo en una especie de casa móvil, una casa hecha de luces, telones y maletas. Más tarde trabajó en el Teatro Ruzafa de Valencia, con la compañía de Alfonso del Real, junto a la vedette Maruja Tomás. Allí, entre artistas más experimentados, Angelines empezó a comprender mejor el terreno que pisaba. La revista era un mundo brillante por fuera, pero muy duro por dentro. Exigía presencia, ritmo, gracia, resistencia. Exigía saber estar incluso cuando una no tenía ganas. Y para una muchacha que no encajaba del todo en el molde tradicional de la vedette perfecta, ese mundo podía ser todavía más difícil, porque Lina Morgan, antes de ser Lina Morgan, tuvo que enfrentarse a una idea cruel. Tal vez no era la belleza que ese género esperaba. La revista española de aquellos años buscaba cuerpos espectaculares, mujeres de una sensualidad evidente, figuras pensadas para deslumbrar antes incluso de hablar. Angelines no iba a ganar por ese camino. Y quizá esa fue una de las grandes heridas que luego transformó en arma. Cuando el mundo no te concede el lugar de la belleza convencional, puedes quedarte fuera o puedes inventar otro modo de entrar. Ella empezó allí a inventarlo. El 23 de diciembre de 1952, debutó como vedette en Espabileme usted al chico, una revista en la que compartía cartel con Beatriz de Lenclos. Tenía 16 años y ya estaba trabajando en un terreno donde muchas mujeres tardaban años en construir una seguridad. Pero Angelines todavía no era la artista que dominaría la comedia. Era una muchacha aprendiendo a moverse entre expectativas ajenas, descubriendo qué podía hacer con su cuerpo, con su cara, con su energía, con esa forma suya de parecer frágil y astuta al mismo tiempo. Fue Alfonso del Real quien vio algo que quizá otros no habían sabido mirar. La animó a seguir por el camino de la comedia, y esa intuición cambiaría su destino. Porque allí donde otros podían ver una chica que no respondía al ideal de la vedette glamurosa,
Él pareció ver una posibilidad distinta. Una mujer capaz de hacer reír, de romper la rigidez del escenario, de convertir sus gestos en lenguaje propio. La comedia apareció entonces como una salida, pero también como una defensa. Reír, en su caso, no sería solo provocar carcajadas. Sería encontrar un lugar donde no tuviera que competir con las reglas de belleza de otras. Sería construir un personaje desde la diferencia. Sería tomar aquello que podía haberla dejado al margen y convertirlo en una identidad artística. Pero ese descubrimiento también la alejaba un poco más de la vida común. Cada función la formaba. Cada ciudad la endurecía. Cada noche de escenario le enseñaba a ser profesional antes de terminar de ser joven. El mundo del espectáculo empezó a ocuparlo todo. El tiempo, el cuerpo, los viajes, las amistades, los primeros deseos, los primeros miedos. Y cuando una vida empieza a girar tan pronto alrededor del escenario, todo lo demás queda esperando en una esquina. También el amor. Porque en esos años, entre juventud, camerinos y aprendizaje, apareció Manolo Sarso. No como una gran historia dramática todavía, sino como esos primeros temblores del corazón que llegan cuando una persona aún no sabe cuánto va a pedirle el destino. Un afecto de adolescencia. Una cercanía nacida en un tiempo en que Angelines todavía no era la gran Lina Morgan, sino una muchacha que empezaba a descubrir al mismo tiempo el escenario y la emoción de sentirse mirada de otra manera. Pero aquel sentimiento llegaría demasiado pronto. Ella estaba entrando en una maquinaria teatral que no dejaba espacio para una juventud tranquila. La profesión empezaba a reclamarla con una fuerza que no entiende de pausas. Tal vez se encontraron con la persona correcta, pero en el momento equivocado. Y cuando Angelines creciera, cuando pudiera mirar atrás con más claridad, aquel tiempo ya no volvería igual. No habría una segunda oportunidad. El escenario estaba empezando a ganar la batalla. Y así, antes de que naciera definitivamente Lina Morgan, la vida ya le estaba enseñando una de sus contradicciones más dolorosas. Para hacer reír a los demás, tendría que dejar en el camino muchas cosas que una mujer suele guardar para sí misma. La juventud, la calma, el amor posible. Y quizá, sin saberlo todavía, la posibilidad de una familia propia. Hay amores que no llegan para quedarse. Llegan para abrir una puerta, para dejar una huella, para enseñarle al corazón una emoción nueva. Y después se van antes de convertirse en vida compartida. En la biografía de Lina Morgan, el nombre de Manolo Sarso aparece casi como una nota breve, un dato pequeño entre fechas, teatros, estrenos y éxitos. Pero a veces, detrás de una línea aparentemente sencilla, se esconde una escena mucho más delicada. Porque aquel vínculo no pertenece al tiempo de la gran Lina Morgan, la empresaria, la estrella de televisión, la mujer que llenaba la Latina y hacía reír a España. Pertenece a otra etapa. A una etapa anterior, más frágil, más juvenil, más incierta. Entonces, ella todavía era Angelines, una muchacha que empezaba a moverse entre compañías, ensayos, camerinos y escenarios pequeños. Una joven que aún no había construido por completo el personaje que un día la haría famosa. Todavía no estaba protegida por el nombre de Lina Morgan. Todavía no tenía un teatro propio. Todavía no era la mujer que parecía pertenecerle al público. Era una adolescente descubriendo demasiado pronto el mundo de los adultos. Y en medio de ese mundo apareció Manolo Sarso. No como una gran pasión de novela, ni como un escándalo, ni como una historia destinada a ocupar portadas. Más bien como llegan los primeros afectos, en silencio, entre miradas, conversaciones pequeñas, cercanía, complicidad. La sensación extraña de que alguien te mira de una forma distinta a como te mira el resto. Cuando una persona es joven, no siempre sabe llamar amor a lo que siente. A veces, solo sabe que algo tiembla por dentro cuando aparece un nombre, una voz, una presencia. Para Angelines, aquel sentimiento debió de tener el color de lo nuevo. La vida le estaba pidiendo disciplina, trabajo, viajes, horarios. El escenario empezaba a reclamar su cuerpo, su tiempo y su energía. Pero el corazón
incluso en medio de la dureza, también busca una rendija, y Manolo pudo ser eso. Una rendija de ternura en una juventud que empezaba a volverse demasiado profesional, demasiado rápida, demasiado exigente. Quizás se vieron en ambientes de teatro, en ese territorio donde los jóvenes artistas crecen más deprisa que los demás. Allí todo parece más intenso. Las amistades se forman entre funciones. Los afectos nacen entre ensayos. Las despedidas llegan con los viajes. Un día se comparte una ilusión, y al siguiente cada uno sigue una ruta distinta. En ese mundo, los sentimientos pueden ser verdaderos, y aún así no encontrar dónde quedarse. Eso fue lo que ocurrió. Aquel vínculo no llegó a convertirse en una vida común. No se transformó en matrimonio, ni en hogar, ni en hijos, ni en esa historia privada que podría haber acompañado a Lina cuando los aplausos se apagaran. Llegó demasiado pronto. Ella era demasiado joven. Él también formaba parte de un mundo en movimiento. Y alrededor de Angelines empezaba a levantarse una maquinaria que no dejaba espacio para una juventud tranquila. La profesión no espera a que el corazón madure. Cuando el teatro llama, llama de noche, de día, en otra ciudad, con otra compañía, con otra oportunidad que no puede rechazarse. Y para una muchacha de origen humilde, cada oportunidad tenía un peso enorme. No era solo ambición, era supervivencia. Era el miedo a quedarse fuera. Era la intuición de que, si soltaba el hilo del escenario, quizá no volvería a encontrarlo. Por eso, poco a poco, la carrera empezó a ocupar el lugar que en otra vida quizá habría ocupado el amor. Manolo Zarzo quedó asociado a ese primer temblor del corazón, pero el destino no les dio el tiempo necesario para convertirlo en algo más. Tal vez se encontraron con la persona correcta en el momento equivocado. Tal vez la vida les puso delante una posibilidad, pero les quitó la calma para vivirla. Tal vez, cuando Angelines creció y pudo mirar atrás con más claridad, aquel camino ya se había cerrado para siempre. Y hay algo profundamente triste en esa idea, porque muchas personas pierden un amor y después encuentran otro. Construyen una casa, una familia, una segunda oportunidad. Lina, en cambio, parecía avanzar hacia un destino donde cada renuncia se iba acumulando en silencio. Primero fue la juventud normal. Después, quizá, ese primer afecto que no pudo crecer. Más tarde serían los años, el trabajo, el teatro, las funciones, la responsabilidad, el personaje. Todo iba sumando, todo iba empujando. Y sin que nadie lo notara todavía, la mujer que un día moriría sin marido ni hijos empezaba a tomar las primeras decisiones que la alejarían de una vida doméstica común. No porque no pudiera amar, sino porque el escenario empezó a pedirle más de lo que cualquier amor adolescente podía resistir. Angelines siguió adelante. Y seguir adelante, en su caso, significaba dejar cosas atrás. Dejar una posible historia. Dejar un nombre. Dejar una versión de sí misma que quizá habría elegido otra vida si el teatro no hubiera aparecido con tanta fuerza. Manolo Zarzo quedó entonces como una sombra suave en la biografía. Un recuerdo de juventud. Una puerta que se abrió apenas y se cerró antes de que alguien pudiera cruzarla del todo. Pero esa puerta importa, porque nos ayuda a entender que la soledad de Lina Morgan no nació el día de su muerte. No apareció de golpe en aquella casa silenciosa de Madrid. Se fue formando mucho antes, en pequeñas pérdidas, en caminos no tomados, en afectos que no llegaron a ahogar, en decisiones que parecían profesionales, pero que también fueron dejando a la mujer sin una familia propia. Y mientras aquel primer temblor del corazón quedaba atrás, otra figura empezaba a nacer. Más fuerte, más cómica, más reconocible, más pública. Angelines López Segovia estaba a punto de desaparecer bajo un nombre nuevo. Un nombre que sonaría mejor en los carteles, que el público recordaría con facilidad, que acabaría unido para siempre a la risa popular española. El amor juvenil se quedó en el pasado. El escenario ganó espacio. Y de esa renuncia, de esa mezcla de talento, hambre y soledad,
empezaría a nacer la mujer que España conocería como Lina Morgan. En algún momento de los años 50, Angelines empezó a entender que quizá no iba a conquistar el escenario por el camino que otros esperaban. La revista tenía sus reglas, sus cuerpos ideales, sus rostros perfectos, sus mujeres hechas para entrar en escena como una aparición de brillo, plumas y deseo. Aquel mundo sabía premiar una belleza determinada, una presencia concreta, una forma de estar sobre las tablas que no siempre dejaba espacio para quien era diferente. Y Angelines era diferente. No porque le faltara talento. Talento le sobraba. Pero su fuerza no estaba en parecer inalcanzable. Su fuerza estaba en otra parte. En el gesto inesperado. En la mirada abierta. En el cuerpo que parecía tropezar con el mundo y, justo por eso, lo volvía más humano. Había en ella una extraña mezcla de fragilidad y picardía, de ingenuidad y precisión, de torpeza fingida y control absoluto. El público todavía no lo sabía, pero aquella muchacha estaba a punto de descubrir que su mayor arma no sería parecer perfecta, sería hacer reír. En 1956, Angelines dejó de llamarse Angelines sobre los carteles y nació Lina Morgan. El nombre tenía algo de juego y de máscara. Lina venía de Angelines. Morgan, de aquel pirata de los tebeos que formaba parte de su imaginación juvenil. Pero detrás del cambio de nombre había algo más profundo que una ocurrencia artística. Cambiar de nombre es, a veces, empezar a construirse una armadura. Es decirle al mundo, esta soy yo, pero también soy otra. La joven que había ido de compañía en compañía, de teatro en teatro, de ciudad en ciudad, empezaba a crear una figura capaz de sobrevivir a un oficio duro. Su primer gran paso llegó con Mujeres odiosas, donde obtuvo una acogida cálida del público. No era todavía la consagración definitiva, pero sí una señal. Lina empezaba a encontrar un sitio. Y ese sitio no era el de la vedette inaccesible, sino el de una cómica popular, cercana, reconocible. Una mujer a la que el público podía mirar y sentir casi de la familia. Eso fue decisivo. Porque para alguien que con los años no construiría una familia propia, el público empezó a ocupar un lugar peligroso y hermoso a la vez. Cada risa era una respuesta. Cada aplauso era una forma de compañía. Cada noche sobre el escenario parecía decirle que allí, al menos allí, nadie la dejaba sola. Entre 1957 y 1961, Lina fue creciendo como actriz secundaria, en compañías de revista, rodeada de nombres importantes y de escenarios donde había que aprender rápido. Trabajó junto a figuras del humor y del espectáculo. Observó, escuchó, esperó su turno. No siempre estaba en el centro. Muchas veces debía aparecer, cumplir, hacer funcionar una escena, arrancar una carcajada y desaparecer de nuevo detrás del ritmo de la función. Pero esos años fueron una escuela secreta. Allí aprendió a medir al público, a escuchar la respiración de la sala, a saber cuándo una pausa podía valer más que una frase. La comedia no era improvisación sin control, era precisión. Lina empezaba a dominar esa precisión desde un lugar muy suyo. Su cuerpo se convirtió en instrumento. Sus ojos, en campanas de sorpresa. Su boca, en una puerta abierta entre la inocencia y la travesura. Su forma de moverse parecía sencilla, pero estaba calculada con una inteligencia escénica enorme. Hacía creer al público que todo le salía de manera natural, cuando en realidad detrás había años de oficio, disciplina y hambre de escenario. En 1959, durante una función de Un matraco en Nueva York, ocurrió uno de esos momentos que cambian la dirección de una carrera. El público le pidió que repitiera el pichi varias veces. 3 veces, según se recordaría después. Y esa insistencia del público fue mucho más que un capricho de la noche. Fue una declaración. La sala estaba diciéndole que ya no era una más, que su presencia tenía algo que la gente quería volver a ver inmediatamente. Hay artistas que esperan toda una vida una señal así. Lina la recibió y la entendió. Desde entonces, la risa empezó a convertirse en su territorio.
No una risa elegante y distante, sino una risa popular, directa, de barrio, de patio de butacas lleno, una risa que no necesitaba explicación. Lina no hacía reír desde la crueldad, hacía reír desde la ternura, convertía la exageración en cariño, la ingenuidad en inteligencia, la aparente torpeza en una forma de dominio. Y quizá por eso España empezó a quererla, porque Lina Morgan no parecía reírse del público, parecía reírse con él. Parecía decirle a cada espectador: yo también soy imperfecta, yo también tropiezo, yo también hago el ridículo, yo también sobrevivo como puedo. Y en esa identificación había una fuerza inmensa. Pero mientras el personaje crecía, la mujer empezaba a esconderse detrás. Ese fue el precio. Lina Morgan podía salir al escenario y recibir una avalancha de risa. Podía hacer que una sala entera se olvidara de sus problemas durante unas horas. Podía llenar de vida un teatro. Pero cuanto más se consolidaba la máscara, más difícil era saber dónde terminaba Lina y dónde empezaba Angelines. El público quería a la cómica, a la mujer divertida, a la artista capaz de convertir cualquier gesto en fiesta. Pero ¿quién miraba a la mujer cuando se cerraba el telón? El nacimiento de Lina Morgan fue una victoria. También fue el inicio de una renuncia, porque desde ese momento, la risa dejó de ser solo un talento. Se convirtió en destino, y cuando la risa se convierte en destino, el dolor aprende a esperar en silencio, detrás del camerino, detrás del maquillaje, detrás del aplauso. Muy pronto llegarían los grandes éxitos. Llegaría el cine, llegaría la televisión, llegaría la pareja cómica con Juanito Navarro. Llegaría a un lugar que acabaría siendo mucho más que un teatro. Pero antes de todo eso, Lina ya había aprendido la lección que marcaría toda su vida. Si conseguía hacer reír a los demás, nadie preguntaría demasiado por su tristeza. Y esa sería, quizá, su forma más profunda de soledad. Hay lugares que para un artista no son solo lugares. Un teatro puede ser un edificio, una dirección, una fachada iluminada por la noche. Puede ser una taquilla, unas butacas, un escenario, un camerino con espejos gastados y olor a maquillaje viejo. Pero para Lina Morgan, el Teatro La Latina terminó siendo mucho más que eso. Fue su reino. Y quizá también fue la casa que la vida nunca le dio de otra manera. En 1978, Lina dio uno de los pasos más importantes de su carrera. Junto a su hermano José Luis López Segovia, alquiló el Teatro La Latina, un espacio que ya formaba parte de la memoria popular de Madrid, pero que atravesaba dificultades. Para muchos habría sido una locura. Una actriz podía actuar, llenar una función, cobrar, marcharse y esperar el siguiente contrato. Comprar o dirigir un teatro era otra cosa. Era cargar con paredes, deudas, empleados, programaciones, riesgos, noches vacías, estrenos inciertos y la responsabilidad de que el telón se levantara, aunque el mundo de fuera no ayudara. Pero Lina no era una mujer que supiera vivir a medias. Aquella decisión tenía algo de desafío y algo de necesidad. Después de tantos años sobre escenarios ajenos, quizá necesitaba un lugar propio. Un sitio donde no tuviera que pedir permiso para existir. Un escenario donde su nombre no dependiera de otros. Donde pudiera construir a su manera, con su público, con su ritmo, con esa mezcla de comedia, revista, música y ternura que ella entendía mejor que nadie. La Latina empezó a llenarse de su energía. Los pasillos, los camerinos, las escaleras, el patio de butacas, todo fue absorbiendo poco a poco esa presencia suya. Allí entraba Lina antes de cada función, con el peso de una empresaria y el nervio de una actriz. Allí se preparaba, se maquillaba, escuchaba el rumor del público llegando desde la sala. Ese murmullo que para ella debía sonar como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Porque cada noche el público venía a reír. Y Lina tenía que responder. En 1983 dio un paso todavía más grande. Compró el teatro. Aquello ya no era solo trabajo, era pertenencia.
La Latina dejaba de ser un lugar alquilado para convertirse en una extensión de su vida. Un edificio entero parecía quedar unido al destino de una mujer que, fuera del escenario, nunca formó una familia tradicional, pero que dentro de aquellas paredes encontró una forma intensa, casi absoluta, de arraigo. Para algunos, un hogar se mide por una mesa, por fotografías familiares, por hijos corriendo por un pasillo, por una voz esperando al otro lado de la puerta. Para Lina, durante muchos años, el hogar tuvo forma de teatro. El sonido de las butacas al llenarse, el golpe seco del telón, las luces calentando la escena, los técnicos moviéndose entre sombras, la risa del público subiendo como una ola y envolviéndola entera. Allí nacieron algunos de sus grandes triunfos. Vaya par de gemelas. Fue mucho más que una obra exitosa. Fue un fenómeno. Durante años, el público acudió a verla como quien visita a alguien conocido, como quien vuelve a un lugar donde sabe que podrá olvidar sus problemas durante unas horas. Lina multiplicaba gestos, voces, movimientos, equívocos, y cada función parecía demostrar que aquella mujer había encontrado una fórmula secreta: hacer que la gente se riera de lo absurdo de la vida sin sentirse humillada por ella. Después llegaron Sí al amor, El último tranvía, Celeste. No es un color, títulos que no solo llenaban cartelera, sino que iban construyendo una relación emocional entre Lina y su público. La gente no iba únicamente a ver una función, iba a verla a ella, a reencontrarse con esa presencia que parecía prometer algo sencillo y profundamente necesario. Durante un rato, el dolor podía esperar fuera, y al final de muchas noches, sonaba una frase convertida casi en ritual: gracias por venir. Pocas canciones resumen tan bien la historia de Lina Morgan, porque en esas palabras había gratitud, sí, pero también una necesidad silenciosa. Gracias por venir. Gracias por llenar la sala. Gracias por hacer que este teatro respire. Gracias por no dejarme sola bajo las luces. El público quizá lo escuchaba como despedida alegre, pero con los años, esa frase adquiere otra profundidad. Porque Lina parecía agradecer no solo la entrada comprada, sino la compañía. Cada función era un intercambio. Ella les daba risa. Ellos le devolvían presencia. Y en una vida donde el escenario ocupaba el espacio que otras personas reservan para la intimidad, esa presencia podía sentirse como una forma de amor. Pero un teatro, por lleno que esté, no abraza al volver la noche. Ese era el precio escondido. Cuanto más grande se hacía la Latina en su vida, más parecía reducirse el espacio para todo lo demás. La empresaria y la actriz se confundían. La mujer privada quedaba detrás de una puerta que casi nadie cruzaba. Lina vivía para programar, actuar, sostener, pagar, decidir, resistir. Su emancoea, su hermano José Luis, estaba allí, acompañándola, ayudándola a cargar con ese mundo. Y quizá por eso, durante un tiempo, el teatro pudo parecer suficiente. Había trabajo, había público, había éxito, había un reino propio. Pero también había una pregunta que todavía no se veía con claridad. ¿Qué ocurre cuando una mujer convierte un teatro en su familia y un día empieza a perder a quienes sostenían ese teatro con ella? La Latina le dio a Lina una grandeza que pocos artistas alcanzan. La convirtió no solo en estrella, sino en dueña de su destino. En una mujer capaz de mandar en un espacio donde antes tantas otras solo habían sido contratadas, juzgadas, reemplazadas. Allí fue reina, empresaria, cómica, anfitriona y símbolo popular. Pero cada reino tiene una sombra, y en el de Lina, la sombra empezaría a crecer el día en que faltó la persona que mejor conocía los pasillos de su mundo. Su hermano. José Luis. Porque si la Latina había sido su casa, José Luis había sido una de las columnas invisibles que la mantenían en pie. Y cuando esa columna se rompiera, Lina seguiría saliendo a escena, seguiría haciendo reír, seguiría escuchando aplausos,
Pero algo dentro de aquel teatro ya no sonaría igual. Hay personas que no aparecen siempre bajo los focos, pero sin ellas el escenario se derrumba. En la vida de Lina Morgan, ese lugar lo ocupó durante muchos años su hermano José Luis López Segovia. Para el público, Lina era el rostro, la risa, el gesto inolvidable, la mujer que salía al escenario y convertía la torpeza en arte. Pero detrás de esa imagen había una estructura entera funcionando en silencio. Decisiones, cuentas, contratos, programación, problemas diarios, noches de preocupación y un teatro que no se mantenía solo por magia. José Luis estaba ahí. No era simplemente un hermano que acompañaba desde lejos. Era una presencia dentro de su mundo. Un apoyo en el teatro La Latina. Una figura cercana en esa vida que Lina había construido alrededor de los camerinos, las funciones y el público. Cuando una artista convierte el trabajo en su casa, las personas que sostienen ese trabajo se vuelven algo más que colaboradores. Se vuelven familia dentro de la familia. Se vuelven columnas invisibles. Y Lina necesitaba columnas, porque por fuera parecía una mujer indestructible. Salía a escena y el público se rendía. Cantaba "Gracias por venir", y el teatro respondía como si estuviera despidiendo a una pariente querida. Hacía reír con una mirada, con una pausa, con un gesto mínimo. Pero fuera de escena, la vida era mucho menos sencilla. Lina no tenía marido. No tenía hijos, no había construido una casa familiar propia alrededor de su nombre. Su mundo emocional se apoyaba en otros lugares, en sus hermanos, en su trabajo, en su teatro, en esa rutina de llegar, actuar, recibir aplausos y volver a empezar. José Luis formaba parte de esa rutina. Uno puede imaginarlo caminando por los pasillos de La Latina, cruzando palabras con técnicos, atendiendo detalles que el público nunca veía, cuidando el engranaje para que la función pudiera levantarse cada noche. Mientras Lina ocupaba el centro del escenario, él pertenecía a esa zona más discreta donde se sostiene la vida real de un espectáculo. Y quizá por eso su presencia era tan importante, porque en medio de un oficio lleno de aplausos cambiantes, él representaba algo más estable. La fama puede ser muy ruidosa, pero también muy insegura. Hoy el público llena el teatro, mañana puede cansarse. Hoy una obra es un éxito, mañana otra puede fracasar. Hoy todos te llaman genio, mañana te preguntan si tu tiempo ha pasado. Lina conocía esa fragilidad. Por eso La Latina no era solo un negocio, era su refugio. Y José Luis, dentro de ese refugio, era una de las personas que mejor entendía lo que ella había sacrificado para llegar hasta allí. Pero en 1995, esa columna se rompió. José Luis murió. Y con él se fue una parte esencial del mundo íntimo de Lina. No fue una pérdida cualquiera. Para una mujer que había dado su juventud al escenario, que había dejado atrás amores posibles, que no tenía hijos que continuaran su vida doméstica, perder a un hermano tan unido a su trayectoria, fue como escuchar cómo se vaciaba una habitación dentro de la casa. El teatro seguía en pie, las butacas seguían allí, los camerinos seguían oliendo a maquillaje, a tela, a función. Pero algo había cambiado. Hay ausencias que no hacen ruido al principio, no rompen una puerta, no derrumban una pared, simplemente modifican el aire. La ausencia de José Luis debió de sentirse así. En los pasillos, en las decisiones diarias, en las conversaciones que ya no podían tenerse. En esa mirada que Lina quizá buscaba sin darse cuenta antes de salir a escena. Porque cuando alguien ha compartido contigo la parte invisible de la lucha, su desaparición no deja solo tristeza. Deja desorientación. Deja una pregunta muda. ¿Y ahora quién entiende de verdad lo que pesa todo esto? Lina siguió, porque Lina siempre seguía. Siguió trabajando, siguió apareciendo, siguió cumpliendo con el público. Esa era su forma de resistir. Desde muy joven había aprendido que el telón se levanta aunque una no esté preparada por dentro. La función empieza aunque el corazón llegue tarde. La gente ha pagado una entrada, espera reír, espera olvidarse de sus problemas. Y la artista debe salir.
Ese era el pacto. Pero a partir de entonces, la risa de Lina comenzó a tener otra sombra detrás. El público quizá no lo notaba. O quizá sí, pero no sabía ponerle nombre. Veía a la misma mujer capaz de arrancar carcajadas, la misma energía, la misma ternura cómica, la misma forma de hacerse pequeña para conquistar una sala enorme. Sin embargo, en algún lugar profundo, Lina ya no estaba acompañada de la misma manera. Y esa es una de las tragedias silenciosas de su vida. No hubo un gran escándalo. No hubo una confesión dramática en televisión. No hubo una escena pública donde Lina dijera, me he quedado más sola. Su dolor fue de otra clase, más reservado, más contenido, más parecido a ella. Un dolor que se escondía detrás del trabajo, detrás de la disciplina, detrás de esa obligación casi sagrada de hacer reír. La muerte de José Luis no explica por sí sola toda la soledad de Lina Morgan, pero sí marca un antes y un después. Hasta entonces, su teatro podía parecer una familia alternativa, un hogar construido con funciones, con aplausos, con empleados, con hermanos, con público fiel. Después de esa pérdida, ese hogar empezó a mostrar sus grietas, porque un teatro puede llenarse cada noche, pero no sustituye del todo a una persona. Un aplauso puede calentar el alma durante unos minutos, pero no responde cuando cae la madrugada. Una ovación puede hacerte sentir querida, pero no ocupa la silla de alguien que ya no está. Lina siguió siendo la reina de la latina. Siguió siendo la mujer a la que España acudía cuando quería reír. Siguió llevando su nombre como una bandera de alegría popular. Pero desde 1995, una parte de su mundo quedó más sola. Y quizá, aunque nadie lo entendiera entonces, aquel fue uno de los pasos que la acercaron al silencio final de su casa en Madrid. Porque cuando se pierde a una de las pocas personas que sostienen tu vida íntima, el éxito empieza a sonar distinto. La risa sigue llegando, pero ya no llena igual. Y Lina, que había convertido el teatro en su hogar, empezaba a descubrir que incluso los hogares más llenos de público pueden quedarse vacíos cuando falta la voz que los hacía sentirse seguros. La televisión llegó a la vida de Lina Morgan como una segunda juventud, pero también como una última gran exigencia. Después de tantos años de teatro, de camerinos, de funciones repetidas noche tras noche, de aplausos que nacían en una sala concreta y morían al cerrarse el telón, la pantalla pequeña le ofreció otra forma de eternidad. Ya no necesitaba que el público cruzara la puerta de la Latina. Ahora Lina podía entrar directamente en las casas, en los salones, en las cocinas, en esas noches familiares donde la televisión reunía a padres, hijos, abuelos y vecinos alrededor de una misma historia. Y esa imagen tiene algo profundamente irónico, porque Lina, la mujer que nunca tuvo una familia propia en el sentido tradicional, empezó a formar parte de millones de familias ajenas. En 1994, llegó Compuesta y sin novio, dirigida y escrita por Pedro Mazo. El título parecía hecho para ella, casi como una broma del destino. Compuesta y sin novio. Una frase ligera, cómica, aparentemente inocente, pero escuchada desde la biografía de Lina, sonaba también como una sombra. Porque aquella mujer que había sacrificado tanta vida privada por el escenario, interpretaba ahora, ante toda España, una idea que el público podía tomar como comedia, pero que en su historia personal tenía un eco más triste. Estar preparada para la vida, para el amor, para la compañía. Y aún así seguir sola. El éxito fue enorme. Lina ganó el TP de Oro a la mejor actriz, y volvió a demostrar que el tiempo no había podido con ella. Su forma de hacer reír seguía funcionando. Su cuerpo ya no era el de la joven vedette, que había empezado entre luces y revistas, pero conservaba algo más valioso: el oficio. Ese conocimiento exacto de cuándo mirar, cuándo callar, cuándo exagerar un gesto, cuándo dejar que la ternura apareciera detrás de la risa. La cámara la quería de una forma distinta al teatro. En el escenario, Lina debía proyectarse hasta la última fila. En televisión, bastaba un primer plano. Una ceja levantada,
una pausa, una expresión de desconcierto podían llenar una escena entera. Y en esos primeros planos, se veía algo que quizá en el teatro quedaba escondido por la energía de la función. El paso del tiempo. La piel de una mujer que había trabajado toda su vida. La mirada de alguien que conocía la alegría del público, pero también el cansancio de sostenerla. Luego llegó Hostal Royal Manzanares. Era 1996, y España volvió a sentarse frente al televisor para verla. La serie, producida por Valerio Lázarov para TVE, se convirtió en un fenómeno de audiencia. Lina ya no estaba solo en el recuerdo de quienes habían ido al teatro. Estaba en el centro de la noche televisiva. Su rostro entraba en hogares de todo el país como una visita conocida. Para muchos espectadores, era casi parte de la familia. Una presencia que no amenazaba, que no dividía, que no exigía nada complicado. Solo pedía unos minutos de confianza para devolver risa, ternura y ese tipo de humor blanco que parecía venir de otro tiempo. Pero detrás de aquel triunfo había una mujer que ya cargaba pérdidas. José Luis había muerto el año anterior. Y aunque el público la veía brillar en la televisión, el mundo interior de Lina ya no era el mismo. La serie le dio fama renovada, dinero, reconocimiento y una popularidad inmensa. Llegó a ser una de las actrices mejor pagadas de la televisión, con cifras que la prensa repitió como prueba de su poder. Pero el dinero no reconstruye una mesa familiar. La audiencia no sustituye una voz íntima. La gloria no siempre cura la habitación vacía a la que una persona vuelve cuando termina la jornada. Esa fue la gran contradicción de esta etapa. Cuanto más entraba Lina en las casas de los demás, más clara parecía su propia soledad. En cada episodio, millones de personas la miraban desde sofás compartidos. Reían con ella padres e hijos, parejas, abuelos, familias enteras. Y mientras tanto, Lina sostenía una vida donde el trabajo seguía ocupando el centro. El teatro, la televisión, los compromisos, las grabaciones, los premios, las entrevistas. Todo parecía lleno. Su agenda, su nombre, su imagen, su cuenta bancaria, su prestigio. Pero no siempre una vida llena está acompañada. Después vendrían otros proyectos. Una de dos no funcionó como se esperaba. Más tarde llegaron Academia de Baile Gloria. ¿Se puede? Apariciones en series y homenajes. La televisión, como el teatro, también tiene sus crueldades. Hoy te eleva. Mañana mide tu valor con audiencias. Hoy eres imprescindible. Mañana alguien pregunta si tu fórmula ya pertenece al pasado. Lina había sobrevivido a muchas cosas. Pero el paso del tiempo era una batalla distinta. Su humor venía de una España popular, de la revista, del teatro de gesto amplio, de la comedia familiar. El país cambiaba, los gustos cambiaban, la televisión cambiaba. Ella seguía siendo Lina Morgan, pero el mundo alrededor empezaba a moverse hacia otra velocidad. Aún así, los reconocimientos llegaron. Premios, medallas, homenajes, palabras solemnes de instituciones que durante años habían entendido una verdad simple. Lina Morgan no era solo una actriz cómica, era una parte de la memoria emocional de España. Una mujer que había dado risa en épocas difíciles, que había convertido la escena popular en arte, y que había logrado algo mucho más raro que el prestigio, el cariño. Pero el cariño público tiene un límite. Puede llenar un teatro, puede llenar una pantalla, puede llenar una hemeroteca, puede llenar una despedida, pero no siempre llena una casa. Y hacia el final de esta etapa, la pregunta empezó a hacerse más visible, aunque nadie la formulara en voz alta. ¿Qué quedaba cuando se apagaban las cámaras? ¿Qué quedaba cuando terminaba la grabación? ¿Qué quedaba cuando Lina regresaba a su mundo privado? Cada vez más pequeño, cada vez más protegido, cada vez más lejos del ruido. Tal vez quedaba el orgullo de haberlo conseguido todo. Tal vez quedaba la latina. Tal vez quedaba el recuerdo de José Luis. Tal vez quedaba esa primera emoción juvenil que nunca tuvo segunda oportunidad. Y tal vez quedaba también una soledad antigua,
una soledad que la risa había disimulado durante demasiado tiempo. Lina siguió sonriendo, siguió cumpliendo, siguió apareciendo cuando el público la llamaba. Pero cada nuevo homenaje tenía algo de despedida anticipada. Cada premio parecía reconocer no solo lo que había hecho, sino también lo que estaba empezando a irse. La mujer que había vivido para provocar carcajadas empezaba a acercarse a una etapa donde el cuerpo, la salud y el silencio pesarían más que cualquier aplauso. La televisión le dio una última corona, pero también dejó al descubierto la verdad más triste de su historia. Lina Morgan había entrado en millones de hogares, pero al final de cada noche seguía volviendo al suyo. Y allí, cuando la pantalla se apagaba, la reina de la risa volvía a quedarse a solas con Angelines. En 2010, Lina Morgan vendió el teatro La Latina. Para muchos, aquello pudo parecer una operación empresarial más. Un cambio de propietarios, una noticia cultural, el cierre de una etapa. Pero en la vida de Lina, aquel gesto tenía un peso mucho más profundo. No estaba vendiendo solo un edificio. Estaba soltando el lugar donde había levantado su reino, donde había aprendido a mandar sobre su destino, donde había convertido la risa en una forma de hogar. Durante 32 años, La Latina había sido mucho más que un teatro. Había sido su refugio, su oficina, su casa simbólica, su familia alternativa. Allí había recibido ovaciones. Allí había despedido funciones. Allí había cantado gracias por venir, como si cada noche necesitara agradecer no solo la presencia del público, sino también la compañía. Y cuando una mujer que no tuvo marido ni hijos entrega su vida entera a un lugar, ese lugar deja de ser solo trabajo. Se vuelve raíz. Por eso, cuando La Latina dejó de ser suyo, algo en Lina pareció quedar más desprotegido. El país seguía recordándola. Su nombre seguía provocando cariño. Pero el mundo que ella había construido con tanta paciencia empezaba a cerrarse detrás de ella. La edad avanzaba. La salud se volvía más frágil. Las apariciones públicas eran cada vez menos frecuentes. La mujer que durante décadas había llenado espacios con gestos, música y carcajadas empezaba a retirarse hacia una vida más silenciosa. En 2012, apareció por última vez en televisión, en una gala de Reyes de RTV, junto a Ana Obregón. La imagen tenía algo de despedida anticipada. Allí estaba todavía Lina, reconocible, querida, parte de la memoria sentimental de España. Pero también se percibía el paso del tiempo. La televisión, que un día la había devuelto a millones de hogares con Hostal Royal Manzanares, parecía ahora ofrecerle una última ventana antes de que el silencio fuera ganando terreno. Después, las noticias empezaron a hablar menos de estrenos y más de salud, de ausencia, de preocupación, de una Lina cada vez más lejos del ruido público. Y entonces, ya llegó aquella mañana. Madrid, 19 de agosto de 2015. En su casa, la vida de Lina Morgan se apagó después de una larga enfermedad. La causa oficial fue una neumonía, pero una muerte nunca cabe del todo en una palabra médica. Una neumonía explica el cuerpo. No explica la escena. No explica el camino. No explica cómo una mujer que había hecho reír a todo un país terminó sus días en una casa callada, lejos de los escenarios, con esa sensación de final íntimo que ningún titular puede abrazar. La noticia corrió rápido. España despertó con la pérdida de una de sus grandes cómicas, y entonces ocurrió algo inevitable. El silencio de aquella casa se transformó en multitud. El lugar elegido para despedirla no podía ser otro. El Teatro La Latina abrió sus puertas para recibirla por última vez. El teatro que había sido su reino se convirtió en su capilla ardiente. Las flores ocuparon el espacio donde antes había habido risas. Las cámaras esperaron en la entrada. Compañeros de profesión, políticos, admiradores y personas anónimas acudieron para decir adiós. Muchos no habían conocido a Lina de cerca, pero sentían que ella había estado en sus vidas, en una función, en una película, en una noche de televisión,
en una frase repetida en casa, en una carcajada compartida con los padres o los abuelos. El féretro fue cubierto con la bandera de España y la de la Comunidad de Madrid. También apareció un sombrero chulapo, un símbolo profundamente madrileño, unido a esa imagen popular que Lina había sabido encarnar como pocas. Era como si Madrid quisiera reclamarla una vez más como una de los suyos. Como si el barrio, el teatro y el país entero se reunieran alrededor de una mujer que había convertido lo castizo en ternura y la comedia en memoria. Pero la escena también tenía una tristeza difícil de nombrar. Había mucha gente. Había respeto, homenajes, lágrimas, aplausos y agradecimiento. Pero entre aquella multitud se abría un vacío más íntimo. Lina no dejaba a un marido viudo. No dejaba hijos que heredaran su nombre en una casa familiar. No dejaba esa descendencia que a veces convierte la muerte en continuidad. Dejaba otra cosa. Un teatro lleno, una carrera inmensa, millones de recuerdos y una soledad privada que el público solo pudo intuir al final. Durante décadas, España había llorado de risa con ella. Aquel día, España lloró por ella. Y quizá esas lágrimas no eran solo por la artista que se iba. Eran también por la mujer que había dado compañía a tantos, mientras su propia vida había terminado sin una familia propia alrededor de su historia. Lina había entrado en hogares de todo el país, pero no construyó uno de esos hogares para sí misma en la forma tradicional. Su casa verdadera había sido el escenario. Su descendencia, las carcajadas, su herencia, una manera de mirar al público como si cada espectador importara. Después, sus cenizas fueron depositadas en el cementerio de la Almudena, junto a los restos de sus padres y sus hermanos. Allí terminaba el recorrido de Angelines, la niña del barrio de la Latina que había aprendido a bailar antes de aprender a ser famosa. Allí descansaba Lina Morgan, la mujer que compró un teatro, conquistó la televisión, ganó premios y se convirtió en una figura irrepetible de la comedia española. Pero la pregunta permanece: ¿cuánto puede llenar el aplauso cuando la vida termina en silencio? Quizá Lina Morgan no murió olvidada. Eso sería injusto decirlo. La lloraron miles. La recordaron millones. Su nombre quedó unido para siempre a la risa popular de España. Pero sí murió con una soledad que atravesaba toda su historia. Una soledad nacida de renuncias, de amores que llegaron demasiado pronto, de una juventud entregada al escenario, de un teatro convertido en hogar, y de una vida privada que nunca terminó de construir la familia que el público quizá imaginaba detrás de una mujer tan querida. Lina Morgan hizo reír a España, y esa fue su gloria. Pero su última escena no fue una carcajada, fue una casa en silencio, un teatro lleno de flores y una pregunta suspendida en el aire. Si una mujer entrega toda su alegría al público, ¿quién la acompaña cuando se apaga el último aplauso?